Saludos, República Dominicana. Qué bueno es llegar a los 48.000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón. Señores, tenemos que empezar con una reflexión necesaria. A raíz de la problemática mundial, a raíz de la pandemia, y me voy a referir a la República Dominicana, se está dando un caso grave, muy grave, y es que una gran parte de los dominicanos no han entendido la realidad de este problema. Se siguen paseando por las calles sin ningún distanciamiento, se siguen paseando por las calles sin la protección necesaria, sin mascarillas, sin nada. Eso ha llevado a que una gran cantidad de dominicanos, donde estoy yo, que tratamos de protegernos, de cuidarnos, de quedarnos en casa, nos veamos afectados por ese grupo de irresponsables que andan en las calles propagando este virus. Para esas personas que no entienden, porque parecen ser irracionales, parecen ser animales, hay que aplicarle la ley. No es que las mascarillas y el distanciamiento es obligatorio. No hay obligatoriedad sin sanción. Hay que sancionarlo y para eso hay que buscar el mecanismo legal. ¿Y por qué? Porque este es un pueblo donde si no es con la aplicación de la ley, si no es a través de los órganos represivos del Estado, la gente no hace caso. Cada día están muriendo más personas por estos irresponsables. Hermano, si usted no tiene mascarillas, no salga. Si usted no se puede distanciar de la gente, no salga. No, porque yo tengo que salir porque entonces me muero en la casa. Pues muérase 2 veces, pero no mate a otro. Póngase un trapo, póngase un pañuelo, pero tenga un chin de conciencia. Entonces hay que legislar, hay que buscar un mecanismo ahora para sancionar, para llevar a la cárcel a una persona porque no entienda, porque siga propagando el virus. ¿Qué es lo que pasa con los dominicanos? Pensábamos que íbamos a salir más tranquilos, más serenos, mejores. Ahora es que hemos salido a la calle llevándonos, atropellando a los demás, hablándole mal, con una violencia en el tránsito y en la vida de cada día. Eso fue lo que prometimos, eso fue lo que aprendimos, eso es lo que hemos reflexionado. Señores, vamos a pensar, pensemos en nuestros hijos, pensemos en el pueblo, vamos a cuidarnos. Pero esto, señores, de corazón, hay una publicidad masiva, intensiva del Estado, de las instituciones, de los políticos, algunas con buenas intenciones, otras publicidad para engañar y con un sentido político, pero lo están haciendo.
Señores, si tomamos las precauciones necesarias, esto pronto pasará y ya podremos vivir con Dios delante sin este asunto en la cara. Podremos vivir mejores ciudadanos, podremos estar bien, pero vamos a tener un chin de conciencia. Tú le hablas a gente y todavía hay personas que dicen que eso es politiquería. Todavía hay gente que dicen que eso es asunto del gobierno. Pero ¿dónde diablo es que tienen el cerebro? ¿Dónde diablo es que tienen la razón? ¿Y qué pueblo es este? ¿Qué pueblo es este? ¿Qué hago yo con cuidarme si tú no te estás cuidando y me estás poniendo en riesgo a mí? Así no, así no. Señores, esta introducción, más de carácter social que de legal, porque todavía no existe una normativa que pueda condenar esta práctica un poco irracional de los dominicanos. Vamos a analizar hoy lo que es la argumentación y la interpretación jurídica, un tema de gran interés para los abogados, para los jueces y para todo el país y el mundo. Nos vamos a una brevísima pausa, pero en solo segundos regresamos. No se muevan, ¿eh? Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su orden? Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena?
por continuar con nosotros. En esta sección, en este programa, vamos a tratar un tema de gran interés y es la interpretación jurídica y constitucional y la argumentación en el ejercicio del derecho. Es un tema un poco filosófico, epistemológico, pero de gran interés para el que quiera desarrollarse de manera exitosa en el ámbito profesional. Nos preguntamos, para empezar por lo más sencillo, ¿qué es interpretar? ¿Qué es la interpretación? La interpretación es una actividad cognitiva que tiene como propósito desentrañar, que tiene como propósito buscar, encontrar el sentido, el significado de algo. Eso es, en sentido general, interpretar. Ahora, ¿qué es la interpretación jurídica? La interpretación jurídica es el procedimiento intuitivo, psicológico, racional, que pretende encontrar el significado de una proposición, de una norma, con el objetivo de darle otro significado u otros significados, es decir, puede ser uno o más, o simplemente estar en conteste con el propio significado de la norma, es decir, el que está latente, el que está presente en ella. Nosotros nos preguntamos, ¿y para qué sirve la interpretación? No es posible hacer una instancia, no importa en qué área del derecho sea, no es posible argumentar, desarrollar una tesis, argumentar una teoría sin la interpretación. En tal sentido, la interpretación es el punto de partida para poder comprender tanto el plano fáctico del derecho como el plano regulatorio. Tú no puedes ejercer el derecho sin interpretar la casuística, sin interpretar el contenido, la parte sustantiva desde lo formal y desde lo material. Como diría Aristóteles a través del islemorfismo, la sustancia, la materia y la forma, los accidentes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que interpretar es comprender, que interpretar es analizar, que interpretar es sistematizar, que interpretar es llegar a la parte teológica, al fin de lo que se persigue en el derecho, de lo que se persigue en el contrato, de lo que se persigue en la jurisprudencia.
lo que se persigue en el recurso, lo que se persigue en la sentencia, cómo proceder a realizar el derecho, pero cómo impugnar, cómo atacar aquellas decisiones, aquellos actos del derecho que de una manera u otra impactan o chocan con mi tesis, con mi planteamiento, con mi proposición, con mi instancia. Ahora bien, no es lo mismo la interpretación jurídica que la interpretación constitucional. ¿Cuáles serían las diferencias y cuáles serían las coincidencias? La interpretación jurídica o del derecho se cimienta básicamente en la norma, en las reglas. Es su punto de partida. ¿Qué significa esto? La norma está conteste con la parte formal, con la parte procesal. Es emanada del órgano con calidad para evacuarla por el Congreso. Se cumplieron todos los procedimientos al momento de elaborar esta norma. La están aplicando los órganos que tienen la facultad para hacerlo. Esta norma tiene la parte coercitiva o tiene estipulado el hacer o no hacer. ¿Está claro el propósito de esta norma? El bien jurídico que pretende proteger. Para hacer este análisis, la interpretación jurídica acude a métodos, a elementos de interpretación, a teorías de interpretación, a tendencias de interpretación. Fijaos bien, para hacer la interpretación jurídica. Esto lo hace el intérprete de la norma de la ley, partiendo de la misma normativa. El intérprete constitucional, en principio, también tiene que auxiliarse de estas herramientas de carácter lógico, material y formal de la interpretación, tanto los métodos, los elementos, las teorías de interpretación, las tendencias de interpretación. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia fundamental entre el análisis, la interpretación jurídica y la constitucional? La constitucional parte de una categoría general, de una categoría universal, de una categoría que se pretende no cambiante, que son los principios, que son los valores, como categoría
macro, donde tú no puedes, cuando hay conflictos, antinomia entre un principio y otro, entre un valor y otro, expulsarlo del ordenamiento jurídico. Tú no puedes expulsarlo del sistema jurídico, del derecho nacional. Tú entonces tienes que irte más allá de los métodos tradicionales a lo que es la técnica de la ponderación, donde se racionaliza, se entra precisamente, se parte del test de racionalidad, se pondera un principio con otro, un valor con el otro, para ver cuál es el que debe de aplicarse en un caso, en un hecho determinado, pero sin expulsar, sin descartar el otro principio, sin descartar el otro valor. En cambio, en la interpretación jurídica, cuando hay conflictos entre una norma, entre una proposición u otra, si no se puede llegar a un equilibrio, puede, a través del control difuso o a través del control concentrado. El control difuso es aquel realizado por todos los tribunales del país y que en el caso concreto pueden expulsar en esa situación concreta una norma determinada. Sin embargo, a través del control concentrado que en este caso, en la República Dominicana lo tiene el Tribunal Constitucional, pudiera expulsar esa norma, pero con aplicación general para todo el ordenamiento jurídico. Las normas constitucionales son abiertas. Las normas jurídicas tienen un carácter cerrado. Se aplican en un momento y en un espacio determinado. Los principios se aplican siempre. Y para cualquier categoría o casuística jurídica o constitucional. Nos vamos a una breve pausa y al regreso, métodos, elementos, argumentación en la casuística en el derecho. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su mujer? Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar.
Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Gracias por continuar con nosotros en este programa especial, Interpretación Jurídica y Constitucional y la Argumentación en el Ejercicio del Derecho. Antes de irnos a la pausa, decíamos que la norma constitucional tiene un carácter abierto y que se pondera, se interpreta a partir de los principios, a partir de los valores, y esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no se toman en cuenta las proposiciones, las normativas constitucionales. Pero cuando se va a hacer un análisis integral, racional, debe de tomarse en cuenta lo que son los principios, los valores. Ahora bien, cuando hablamos de interpretación, ¿cuáles son los tipos de interpretación y quiénes son los agentes llamados a interpretar? Lo primero que debemos de decir es que hay una interpretación doctrinal. ¿Y qué quiere decir esto al pueblo llano? Un doctrinólogo es el abogado, es el jurista que se dedica a investigar. En República Dominicana hay muchos estudiosos del derecho. Entonces, esas personas cuando escriben un libro, cuando escriben un artículo, cuando interpretan una ley, interpretan la Constitución de la República, crean un precedente que se llama doctrina. Entonces, ¿en qué consiste esa interpretación doctrinal? En ese análisis, en ese estudio, en esa ponderación que realizan esos investigadores, esos juristas. Ahora bien, esa interpretación doctrinal no es vinculante para el juez. Es un punto de referencia, es un punto de reflexión, es una teoría que es bueno, que es necesario consultar. Pero esta interpretación no vincula a nadie, a ninguno de los actores del sistema de justicia. Sin embargo, hay otros intérpretes de la ley, otros intérpretes de la Constitución. Y es la interpretación judicial. ¿En qué consiste esta interpretación? Es la que realizan los magistrados, es la que realizan los jueces en su quehacer, en su diario vivir, en su ejercicio profesional judicial. Y esta interpretación, que puede ser correcta,
que puede ser incorrecta, que puede ser dudosa, que puede ser suficiente, que puede ser insuficiente, es la que se le aplica y es la que se pondera y es la válida en última instancia. Es decir, que esa interpretación realizada por los tribunales, por los jueces, es la que va a predominar y es la que va a estar estipulada en la decisión, en la sentencia, en el análisis del contrato ante esa instancia, sea administrativa, penal, inmobiliaria o constitucional. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿solamente el doctrinólogo, solamente el juez puede interpretar? No, no. Hay una interpretación auténtica, hay una interpretación legislativa. Fijaos bien, y tengo que aclarar algo aquí. Hay una posición teórica que dice que esta interpretación no es verdadera, que esta interpretación no es tal, que los senadores, que los diputados no interpretan, que ellos lo que hacen es legislar, hacer las leyes, y que cuando una ley se hace, lo que se pretende es estructurarla y ver cuál es el bien jurídico que en ella se pretende proteger a través de hacer o no hacer, pero que no hay ninguna interpretación, sino una elaboración de la ley. Sin embargo, hay otra corriente teórica que dice que para legislar hay que interpretar, que para elaborar una ley hay que racionalizar, hay que analizar, hay que ver la parte cultural, la parte social, la parte histórica, el fin de esa norma, y que cuando se hacen esas ponderaciones, el legislador está interpretando. El legislador está analizando, está racionalizando, está sistematizando. Y esa sería la interpretación auténtica legislativa. Ahora, nos preguntamos, ¿estas interpretaciones son válidas para el análisis constitucional? Sí, sí. No solamente para el estudio y la interpretación de la ley per se, la ley adjetiva, también para la Constitución. Ahora, el enfoque, el análisis, la perspectiva argumentativa es distinta. Vamos a pasar ahora algunas teorías de interpretación. ¿A cuáles conclusiones se ha llegado a través del estudio de esta ley que para algunos es una parte de la filosofía jurídica, la interpretación? Si tomamos en cuenta las diferentes teorías, podríamos iniciar con lo que es el normativismo jurídico. ¿Qué pretende el normativismo jurídico? Plantea que a la hora de tú analizar, a la hora de tú interpretar una norma, debe de ver todo el sistema,
toda la normativa del derecho nacional, con el propósito de encontrar en alguna parte de ese sistema la interpretación o la idea que tú buscas partiendo de esa proposición, de esa primera normativa. Es decir, en el normativismo jurídico, en el derecho nacional, en el sistema jurídico general, yo puedo encontrar la solución a esta problemática, a esta interpretación de la ley. Y para hacerlo, debo de iniciar con los principios generales de esa norma, los principios generales del derecho, la interpretación constitucional y luego entonces irme a todo el sistema jurídico, a todo el sistema normativo, en busca de una explicación, en busca de una interpretación. Se ha planteado una teoría que es vieja, pero sigue teniendo gran fuerza en la actualidad. Y es la teoría marxista, la teoría materialista, que plantea que el derecho no es más que la relación entre el trabajador y el patrón, que lo que regula es la relación entre el débil y el fuerte. Y que el derecho no es más que el grupo de poder, el derecho no es más que las decisiones de ese grupo de poder. Y que siempre se pretende interpretar en detrimento del más débil, a favor del que tiene los medios de producción, a favor de los que tienen el control del Estado, el control del país, las empresas. Y por eso la interpretación no es más que poner ese pensar, ese propósito de ese grupo de poder hegemónico en la sociedad. Sin embargo, existe la teoría objetiva y la teoría subjetiva del derecho. ¿Qué pretenden estas teorías? ¿Qué es lo que buscan a la hora de interpretar la normativa jurídica o constitucional? La teoría subjetiva sostiene que a la hora de hacer un análisis, que a la hora de interpretar una norma, hay que buscar el sentir, el pensar del legislador. ¿Qué es lo que el legislador quería hacer? ¿Qué pretendía regular con esta norma? ¿Cuáles eran los bienes jurídicos o el bien jurídico a proteger en esta normativa? En otras palabras, encontrar ese pensar, ese querer, ese sentimiento regulatorio en esa norma de ese legislador. La parte subjetiva, la parte psíquica, emocional del órgano que evacúa la norma. Por otra parte está la teoría objetiva, que por antítesis o argumento contrario
plantea lo siguiente. La norma ya está. La norma ya se elaboró, ya se evacuó, ya se promulgó. ¿Para qué tengo que ir al pensamiento del legislador? ¿Para qué tengo que ir al borrador, a los papeles del legislador? Basta ver la norma, basta analizar la norma, basta interpretar la norma y aquí yo encontraré cuál es el bien jurídico que protege. Aquí yo encontraré lo que pretende hacer o no hacer, lo que pretende regular. De ahí debo de partir a la hora de hacer una interpretación real, una interpretación auténtica, doctrinal o teleológica de esta normativa. No tengo que ir más allá. También tengo la interpretación o la teoría actual. ¿Qué plantea esta teoría? No es posible, y aquí está Kelsen, no es posible hacer ningún análisis, ninguna interpretación, ni de la norma ni de la Constitución, que no se parta de lo que es la pirámide jerárquica del derecho. Toda interpretación, todo análisis, debo de hacerlo partiendo de la categoría suprema y máxima que es la Constitución. Y toda normativa, reglamento infraconstitucional que de una manera u otra entre en conflicto, en antinomia, debe de ser expulsado y ningún intérprete puede hacer un análisis, una ponderación constitucional o del derecho partiendo de una normativa infraconstitucional y que pueda chocar con la misma. Tendrá que hacerlo siempre partiendo de la Carta Sustantiva, de la Carta Magna de la República. Esa es la teoría actual de la interpretación. Nos vamos, señores, a una brevísima pausa y no podemos concluir este programa sin plantear. No se puede ejercer el derecho sin la argumentación jurídica, sin la argumentación constitucional ligada a la interpretación. Al regreso. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su mujer? Por algo vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas.
Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Señores, gracias por continuar con nosotros. Antes de llegar al epílogo de este programa, tenemos que hablar de la teoría de la argumentación. ¿Qué es la teoría argumentativa? La teoría argumentativa parte de tres elementos esenciales que podríamos decir que son de Hegel: tesis, antítesis y síntesis. La tesis no es más que la afirmación de una idea. La antítesis es la negación de una idea. Y al final, la conclusión, que no es más que la unificación, la síntesis de las dos anteriores. ¿Y qué tiene que ver el derecho con la argumentación? La argumentación es la teoría cognitiva, científica, racional y sistemática que trata de que tu tesis sea la aceptada, de que tu tesis sea la ponderada. ¿Ante quién? Ante el juez. No importa que sea inmobiliario, penal, constitucional, administrativo. Por lo tanto, es la argumentación y la afirmación de tu idea, que no es más que la instancia. Fijaos bien, hay gente que hace una breve instancia, abogado. En esa instancia está la parte fáctica, en esa instancia está la parte regulatoria, en esa instancia tiene que estar la parte axiológica y en esa instancia tiene que estar la decisión del juez. Por lo tanto, argumentar no es más que buscar las razones para que mi tesis sea la que pondere. Y esa argumentación tiene que ser la acogida por el juez. Por lo tanto, cuando argumento, utilizo el análisis y la interpretación. No puedo ejercer el derecho sin argumentar, sin convencer al auditorio que en este caso es el tribunal, que en este caso es el juez. Por lo tanto, hago una introducción a través de mi instancia, un desarrollo en el proceso y al final mi conclusión o mi síntesis que tienen que desencadenar de manera inequívoca en la decisión, en la sentencia del juez. Señores, ha sido un placer, un programa especial, la interpretación jurídica y constitucional en combinación con la argumentación en el ejercicio del derecho en República Dominicana y en el mundo. Un placer.